también perinato. Perfecto. Básicamente es eso, en un conjunto de seguimientos que se le va a hacer a la madre para identificar factores de riesgo que pudieran influir o no en la salud, tanto materna como fetal. Y a partir de ello, lograr un adecuado control de este producto de la gestación y obviamente advertir con tiempo cualquier desviación de la normalidad. Es así que vamos a hacer intervenciones, tanto médicas como quirúrgicas, para obviamente tratar de restablecer esa homeostasis. ¿Bien? Ahora vamos a hacer hincapié en algunos de los puntos principales que deben tener en cuenta al momento de hacer este seguimiento, este control prenatal. ¿Se ven las diapos? Sí, Doc. Bueno, como bien mencionó la compañera, cuando hablamos de control prenatal hacemos referencia a una serie de entrevistas o visitas que son programadas para que la embarazada con los integrantes del equipo de salud puedan vigilar la evolución de ese embarazo y obviamente tomar una conducta adecuada para cuando llegue el momento del parto. Tiene que tener ciertas características que son preguntas de examen, que sea precoz. ¿Qué quiere decir que sea precoz? Que sea al principio del embarazo, Bien. si es posible el primer trimestre. Desde el momento que la paciente se entera de la gestación, debe acudir a un integrante del equipo de salud para que le brinde consejería y las herramientas para continuar con un adecuado control. Periódico. ¿Qué quiere decir periódico? Con cierta frecuencia de los controles. Excelente, que tenga una cierta frecuencia. Ya vamos a ver cómo va a ser esa frecuencia. Completo. ¿Qué quiere decir que sea completo? Disculpen que saque la diapositiva, pero estoy admitiendo gente. Por favor, traten de ser puntuales. Que abarque... Sí. Ay, perdón. Sí, hablen, por favor. ¿Qué significa que sea completo? Porque tiene que abarcar el control de la mujer y también lo que sería la evolución de ese embarazo. Bien, y que tenga amplia cobertura. Obviamente las intervenciones que se tengan que hacer de acuerdo a la edad, gestación. Tal cual. Y que sea de amplia cobertura. Significa que no solo hay que velar por la parte clínica, sino también por la parte social y psicológica, la cual puede estar atravesando nuestra paciente, también lo económico, porque a veces no solo enferma lo orgánico, sino también la psiquis y también el factor socioeconómico. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este control? Educar a la paciente, a la familia y a todo el entorno social que va a acompañar a nuestra gestante. Como habíamos dicho anteriormente, prevenir y diagnosticar y obviamente tratar complicaciones que puedan existir durante el embarazo. Vigilar el crecimiento y la vitalidad del feto. Ya vamos a ver a través de qué. Detectar y tratar enfermedades clínicas y subclínicas. ¿Qué quiere decir subclínica? Que no tienen la clínica, pero sí que tienen un laboratorio o algún signo de un método. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Por ejemplo, el hipotiroidismo, que muchas veces está latente y que no presenta signos, sintomatología, y es algo muy común de encontrar en las embarazadas por el motivo que la fracción beta de la gonadotrofina compite con los receptores de la TSH.
Bien, también hay que evitar molestias y síntomas menores que muchas veces pueden estar asociados con el embarazo, por ejemplo, las clásicas lumbalgias, pubalgias, alguna algia o contractura cervical. Preparar a la embarazada física y psíquicamente para el momento del nacimiento. Hoy existen las famosas PIM. ¿Saben lo que son las PIM? PIM. Preparación integral para la maternidad. Esas son las PIM, o preparación para el parto, también les suelen decir algunos autores. Bueno, ¿cuáles son esos factores de riesgo y cómo los vamos a identificar? Hoy nos valemos de muchos métodos que nos ayudan a identificar factores de riesgo y uno de ellos es el sistema CLAP, CIP-CLAP, que es el famoso carnet de control prenatal, el cual ya lo vamos a ver más adelante, que es un sistema de registro en donde se van consignando cada una de las visitas de nuestra embarazada, se registra obviamente los signos vitales y hay sectores especiales donde nosotros podemos ver las condiciones socioeconómicas, demográficas, antecedentes obstétricos, antecedentes personales patológicos, etc. Bien, gracias a ello se identifica con un color generalmente amarillo las instancias que imponen riesgo a nuestra gestante. Bien, y ellas son, por ejemplo, dentro de las condiciones sociodemográficas, edades extremas, o sea, mayores de 32 años y menores de 15 o 17 años, dependiendo del autor, la desocupación, el analfabetismo, la desnutrición y obesidad, el abuso de sustancias y tabaquismo, así como también la violencia doméstica. ¿Por qué creen que las edades extremas son un factor de riesgo? Por la maduración de los órganos. Ajá, ¿qué más? Doctor. Sí, ¿qué otra cosa? Toda opinión es válida, así que no tengan miedo en decirlo. Por las condiciones, o sea, porque por ejemplo, una chica jovencita no depende económicamente como para llevar un control periódico o para después el control del niño. También, ¿qué más? ¿Por qué ser muy joven o más de 32 o 35 años implica un riesgo? Y bueno, la mayoría de porque predispone a alteraciones, a que el niño nazca con alteraciones genéticas. ¿Eso en qué como caso? Por ejemplo, el caso de la trisonomía del par 21. O sea, mujeres a mayor edad están predispuestas a que los niños salgan con un síndrome de Down, por ejemplo. Sí, las trisomías son un factor de riesgo, la edad mayor de 35 años, generalmente más de 40, según algunos autores, predispone a las trisomías 21. Perfecto. Otra cosa que no me lo han mencionado es que las edades límites que mencionábamos con anterioridad predisponen también para otros fenómenos, como por ejemplo el eclamptismo, diabetes gestacional. Bien. ¿Están ahí? Sí, estamos. Ah, bien. Pensé que se había caído el sistema porque a veces cuando queda en silencio o no están o... Bueno, y así sucesivamente, o sea, no solo lo que mencionábamos, sino que también hay muchas asociaciones con riesgo. Por ejemplo, las edades extremas predisponen a la deserción escolar, la falta de educación de la paciente. Esa paciente con poca educación va a tener, obviamente,
un futuro incierto en cuanto a los controles del embarazo, en cuanto al bienestar económico y futuro que le pueda llegar a dar ese bebé. Bueno, con respecto a los antecedentes obstétricos, es importante identificar si hay muerte perinatal en las gestaciones anteriores, antecedentes de recién nacidos con malformaciones. ¿Eso para qué? Para que ustedes como obstetras abran los ojos, porque esa muerte perinatal puede haber sido producto de alguna patología del embarazo, alguna patología materna, que deben identificar desde un comienzo y obviamente iniciar las acciones correspondientes. También el antecedente de recién nacidos con malformaciones, como por ejemplo, ¿qué malformación se les puede ocurrir que podamos identificar la causa con anterioridad? Una cardiopatía. Entonces, vamos a indagar a nuestra madre en estudios sobre cardiopatías en la familia y hacer hincapié en la observación del corazón del feto en cuestión durante el embarazo para estar advertidos ante la presencia de alguna cardiopatía y poder hacer la intervención quirúrgica lo más precozmente posible. Al igual que, por ejemplo, la espina bífida, que hoy en día sabemos que se asocia mucho con el déficit de ácido fólico. Y existen las cirugías intraútero correctivas. Saberlas identificar a tiempo nos va a permitir no solo poderla tratar intraútero, sino también mejorar el futuro de este feto. Porque ustedes saben que las vainas nerviosas, mientras mayor exposición tengan ante el líquido amniótico, mayor va a ser el deterioro neurológico que va a tener ese bebé. Entonces, si lo podemos corregir intraútero, no digo que ese bebé va a tener un futuro de un feto normal, sino que vamos a reducir al máximo o en gran mayoría las secuelas neurológicas que pudieran quedarle. ¿Alguna otra malformación que se les ocurra que podamos identificar durante el embarazo? Gastroquisis. ¿Se acuerdan lo que es la gastroquisis? La salida de los intestinos. Exactamente. Es una alteración en la fusión de la pared abdominal que hace que los órganos abdominales estén expuestos hacia el exterior. Y esto se puede diagnosticar en el primer trimestre. Entonces, son todas cuestiones que hacen a la buena observación y al buen ejercicio del control obstétrico. Bueno, antecedentes de amenaza de parto prematuro en gestaciones anteriores. Puede ser sinónimo ¿de qué? De una incompetencia isquiocervical. Exactamente, de una incompetencia isquiocervical, tal cual. Pero tener en cuenta también que el útero muchas veces son úteros hiperreactivos y que también van a responder siempre al estiramiento de las fibras, a la presencia de prostaglandinas circulantes debido a alguna infección. Entonces está ahí la capacidad de ustedes de diagnosticar procesos infecciosos a tiempo y, si la paciente cuenta con este antecedente, intervenir de manera primaria con la progesterona. ¿Se acuerdan qué era la progesterona o leyeron ya lo que es la progesterona? Es una droga que lo que hace es inhibir los genes que producen las contracciones. Relaja la musculatura lisa y es una droga que se sintetiza obviamente naturalmente en el embarazo. En un comienzo la sintetiza el ovario y posteriormente, cuando comienza a comandar la placenta, lo hace este órgano. Nosotros en pacientes
que tienen el antecedente de amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, las suplementamos con progesterona vía vaginal o vía oral, prefiriendo la vía vaginal porque es en este lugar donde tiene efecto más, digamos, efectivo. Bueno, otro ¿Cuál sería la antecedente. dosis, Doc? ¿Cómo? ¿Cuál sería la dosis de la progesterona vía La, pro- oral, vía la- vaginal que se la usa? progesterona viene de 100 miligramos y de 200 miligramos. Generalmente se recomienda, si es de 100, una cápsula vía vaginal cada 12 horas y si es de 200, una cada 24. Todo va a depender obviamente de la respuesta que tenga nuestra paciente. ¿Se puede consumir vía oral? Sí. El tema es que en algunas pacientes se ha visto que produce un síndrome vertiginoso. Así que hay que advertirle a nuestra paciente que si presenta mareos o algún síndrome muy similar al síndrome vertiginoso, en que no se asuste, que es producto de la medicación. Bueno, otro antecedente obstétrico a tener en cuenta es el peso del recién nacido. Si hablamos de un bebé de término con menos de 2.500 gramos, estamos hablando de que Pequeño para la gestacional. pequeño para la edad gestacional. Y si hablamos de un bebé con más de 4 kilos al término, estamos hablando de un bebé grande para la edad gestacional, ¿bien? O macrosómico. Bien, esos factores de riesgo, esos antecedentes, perdones, nos permiten a nosotros identificar posibles patologías en el embarazo, obviamente descartando lo genético, porque si la mamá y el papá tienen talla baja, es esperable que el feto al término pese menos de 2.500. Y al igual que si los padres miden más de 1,85 m, es esperable que el feto pese más de 4 kilos, siempre y cuando se hayan descartado patologías como la diabetes gestacional, hipertensión, o se hayan identificado posibles restricciones con la fluxometría Doppler. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, Bien. Obviamente que es de suma importancia diagnosticar la presencia de interrupciones durante el embarazo, como interrupciones habituales o provocadas. Cuando hablo de interrupciones hablo de aborto, sabiendo que la definición de aborto es... ¿Cómo se define el aborto? Es la interrupción del embarazo menor a 22 semanas. O con un peso de... Menor a 500 gramos. Excelente. Bueno, la paciente abortadora habitual, ¿qué condición tiene? ¿Tiene cuántos abortos? Más de 4 ¿En qué periodo? en un año. Sí, o que no haya logrado concebir un embarazo, bien, al término. Estas pacientes abortadoras habituales son pacientes que son necesarias estudiarlas con cervicometrías seriadas para predecir la posibilidad de un nuevo evento de este tipo y también medicarlas con progesterona o plantearse la posibilidad de una cirugía que es el cerclaje, el cual tiende a realizarse antes de la semana 16. ¿Por qué antes de la semana 16? Porque el cuello naturalmente se va a ir modificando y se va a volver más sensible, por lo tanto se va a desencadenar un aborto si intervenimos posterior a esa fecha. Generalmente se usa material no absorbible como la seda, se puede utilizar también tanza o prolene, que son suturas no absorbibles, que cuando la paciente llega al término o tiene algún proceso que haga
que se deban soltar estas suturas, como por ejemplo que haya roto la bolsa o que esté con un proceso infeccioso como una carioamnionitis, que es indicación de cortar las suturas, esto va a hacer que se desencadene inmediatamente el trabajo de parto. Bien, obviamente otros factores de riesgo a identificar son la presencia de hipertensión y diabetes. Ya eso lo vamos a ir viendo más adelante, así como también es importante conocer si la paciente tiene cirugías uterinas previas. ¿Qué cirugías uterinas podemos encontrar? Desde legrados, miomectomías, podemos encontrar histeroscopías con toma biopsia, cesáreas anteriores. Y esto cobra mucha importancia, sobre todo con respecto a la placentación, porque vamos a hablar de anomalías de la placentación y esas anomalías de la placentación tienen alta morbimortalidad. ¿Cómo se llaman esas anomalías de la placentación? Placenta previa, La placenta previa, ¿qué más? desprendimiento de placenta normoinserta. No, no precisamente eso. El acretismo placentario. Exactamente, el acretismo placentario y sus distintos niveles de penetración. ¿A qué me refiero con distintos niveles de presentación? De penetración, perdón. Y acreta, increta, depende de la profundidad. Exactamente, porque a mayor profundidad, mayores van a ser las consecuencias que va a tener esta paciente. Y obviamente la intervención quirúrgica a realizar se va a modificar según el criterio en base a esto. Bueno, otros factores de riesgo a determinar es la nuliparidad o la multiparidad, ya vamos a ver más adelante por qué, y el intervalo intergenésico. ¿Cuánto es el intervalo intergenésico apropiado para que una paciente con una cesárea anterior pueda tener un parto normal? 2 años. Menos. 1 año y medio. 18 meses, exactamente. Con 18 meses, una paciente que tiene una cesárea previa y llega al término, hablamos de periodo intergenésico corto para un parto. Pero en términos teóricos, 2 años ya es un periodo intergenésico corto. Pero al momento de la práctica, 18 meses es lo que no puede tener entre cesárea y cesárea para tener un parto. Obvio que vamos a identificar patologías del embarazo actual, como por ejemplo la desviación del crecimiento fetal, y eso lo vamos a hacer mediante la medición de la altura uterina, las mediciones mediante la biometría ecográfica, la presencia de embarazos múltiples, que no es normal, la presencia de oligo o polidramnios, vamos a ir evaluando la ganancia de peso, la presencia obviamente de amenaza de parto prematuro, así como también de gestaciones prolongadas. Cuando hablamos de gestación prolongada, 42 semanas. Un periodo mayor de 42 semanas. Mayor de 42 semanas es post-término y gestación prolongada más de 41 semanas. Obviamente que también identificaremos la rotura prematura de membranas, hemorragias durante el embarazo, las anomalías de la placentación, como hablábamos recién, la diabetes, hepatopatías. Dentro de las hepatopatías, ¿cuál es la que mayor importancia cobra durante la gestación? La colestasis intrahepática. Excelente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de colestasis? Con la clínica. La clínica, y se confirma con qué. Con laboratorio, aumento de sales biliares y de las enzimas hepáticas. Tal cual. Vamos a identificar también las malformaciones fetales, que ya hemos mencionado algunas, las madres con factor RH negativo, con o sin sensibilización, y esto ¿para qué?
Para prevenir la sensibilización también. ¿Y qué más? Algo grave. Y lo pérdida. El hidrops fetalis. Ajá. Exactamente, todas las consecuencias de la sensibilización, que lo más grave sería el hidrops fetalis, el cagníterus, en los fetos que llegan a término. ¿Se acuerdan lo que era el cagníterus? Sí, una encefalopatía por hiperbilirrubinemia. Exactamente, cuando se impregnan los núcleos grises del cerebro con bilirrubina. Bueno, así como también identificar durante el embarazo patologías infecciosas, que generalmente cuando hablamos de patología infecciosa ustedes se limitan al hablar de infecciones urinarias o vulvovaginales y nos olvidamos de otras enfermedades infecciosas que son muy frecuentes, como son las caries, como lo son las enfermedades de la piel, que muchas veces las subestiman y tienen consecuencias graves sobre el embarazo. Patologías maternas previas al embarazo, como son las cardiopatías y la hipertensión, las neuropatías, como por ejemplo el Guillain-Barré, endocrinopatías, como lo es el hiper y el hipotiroidismo, infecciones, como mencionábamos anteriormente. Y ahora sí nos vamos a detener en actividades específicas durante el control del embarazo. En primera instancia, al diagnóstico del embarazo, hay signos de presunción, probabilidad y certeza. ¿Cuáles serían los signos de presunción? Los síntomas generales, digamos, que no están asociados específicamente al aparato genital, digamos. Por ejemplo, vómitos, náuseas. Excelente. De probabilidad, ya encontramos la falta de la regla, las modificaciones uterinas, que se acuerdan de esos, ¿cuáles son? El signo de Noble-Budin, de Chadwick, ¿se acuerdan? Que son modificaciones cervicales en la especuloscopía. Claro, el signo de Chadwick, que era como la coloración violácea, digamos, del cuello uterino. Tal cual. El de, Noble-Budin. claro, que era la ocupación de los fondos de saco. Exactamente. Y muy bien. También hay de Kedar, que es el reblandecimiento del segmento. Perfecto, bien. Y los signos de certeza, ya hablamos ya de detección de cambios a nivel ya más bien orgánicos, por ejemplo, la detección de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana y la visualización del feto mediante ecografía transvaginal. Siempre que hablamos del primer trimestre, solicitamos ecografía transvaginal. ¿Estamos? Sí. Sí. Vamos a hacer también palpación abdominal, donde ¿qué vamos a poder palpar? El fondo del saco uterino. ¿Cómo? El fondo uterino, la altura uterina. ¿Cómo se palpa la altura uterina? Con la primera maniobra de Leopold. Con la primera maniobra de Leopold, excelente. Generalmente se hace una maniobra bimanual con el borde cubital de manera descendente desde el epigastrio hacia la zona hipogástrica y lo que vamos a palpar es una tumoración con convexidad superior. Otra cosa que podemos hacer es detectar los latidos cardiofetales. Y esta detección de los latidos cardiofetales lo podemos hacer mediante dos formas, mediante el estetoscopio de Pinar o mediante el Doppler. ¿Estamos? Sí, Bien. El cálculo de la edad gestacional. La edad gestacional es algo que no puede faltar en cada una de las visitas.
Lo podemos hacer mediante la fecha de última menstruación, mediante método del calendario, la fórmula de Wall y con la ayuda del gestograma, con la biometría fetal mediante ecografías, mediante la longitud embrionaria máxima o la longitud del fémur, también con el diámetro biparietal y también de manera subjetiva y objetiva con la altura uterina. ¿Por qué digo subjetiva y objetiva? Subjetiva teniendo en cuenta los puntos de referencia anatómicos, sabiendo que, por ejemplo, el útero que está a la altura del ombligo, estamos hablando de más o menos 20-22 semanas, y un útero que está a la altura del apéndice cifoide, estamos hablando de un embarazo de término, que pueden ser entre 39 y 40 semanas. ¿Bien? En tanto que de manera objetiva, con la cinta obstétrica, nos ubicamos con el 0 en el pubis y extendemos entre los dedos la cinta hasta el fondo del útero, y con eso vamos a tener una medición, y con eso, comparativamente con ciertos valores, la edad gestacional aproximada. Esto lo vienen haciendo ya, ¿verdad? Sí, ya estamos haciendo. Bien, perfecto. Los que están en internado pueden pedir una cinta y ponerse a practicar con las pacientes del internado. ¿Bien? O los que están en centro obstétrico, cuando la paciente ya está internada, piden permiso a alguno de los médicos que estén ahí si les dejan revisar la paciente. Por ahí los pacientes preguntan cosas y los familiares preguntan otras cosas de ustedes. En ese sentido, no se entrometan, no respondan nada, porque pueden ponerse en compromiso ustedes o comprometer al personal de la institución. Bueno, vamos a aplicar la tecnología apropiada para datar el embarazo. Lo podemos hacer mediante el gestograma ordinario, que es el que usamos generalmente, el emitido por la Organización Panamericana de la Salud, o por gestogramas digitales, por ejemplo, los que tienen el sistema operativo Android pueden descargar el OV-WIL, que es OV larga W. ¿Están anotando? Sí. OV larga WHEEL, que significa disco de obstetricia. Y para los que tengan sistema operativo de iOS, o sea, de iPhone, pueden utilizar el OV larga app suite, que quiere decir aplicación suite de obstetricia. Después se los mando escritos si no me entendieron. Estas aplicaciones que les he mencionado, yo las usé y coinciden con el gestograma de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, es de valor su utilización. Otros elementos que son de uso apropiado para el control del embarazo es la cinta obstétrica, que ya mencionamos y que acá la tienen y que ya la conocen, que de una cara tiene los centímetros y del otro lado tiene los percentilos acorde a las semanas en cuanto a peso esperado, las semanas esperadas para esa medición, entre otros factores de suma importancia de índole médico. El peso materno o la ganancia de peso materno, esos son datos que les puede brindar la cinta en el dorso. Bueno, la historia clínica perinatal, que es el famoso carnet, que es un sistema de registro en donde nosotros vamos a dejar asentada cada una de las visitas, y algunos obstetras usan el fichero cronológico. En lo que a mí respecta, yo uso la historia clínica perinatal y el carnet perinatal. Acá se los presento, ya lo conocen. En un sector están los datos filiatorios de la paciente,
los antecedentes personales y familiares, los antecedentes obstétricos, datos referidos al embarazo anterior, datos referidos a la gestación actual, el peso antes de embarazarse, la talla, fecha de último periodo, fecha probable de parto, la edad gestacional si es confiable mediante FUM o por eco menor a las 20 semanas, antecedentes sociales como tabaquismo, enolismo, consumo de sustancias, violencia doméstica, vacunación, el examen odontológico y de mamas. Fundamental enviar a nuestras embarazadas al control odontológico, recordando que las caries es uno de los focos infecciosos causante de amenaza de parto prematuro, así como también de amenazas de aborto. El estudio del cuello de la paciente, sea último PAP, última colpo. Acá la inmunoanalítica referido al grupo y factor. Serologías. La suplementación con folatos y hierro. Valores de hemoglobina, glucemia. Y vamos a ver que entre la semana 35 y 37 hay una ley que nos obliga a solicitar el exudado para estreptococo. ¿Bien? La PIM, la preparación para el parto, consejería para la lactancia, y aquí el registro con día, mes y año, edad gestacional, peso actual, tensión arterial, altura uterina, presentación, latidos, movimientos, proteinuria positiva o negativa, y acá registrar signos de alarma, exámenes solicitados o tratamientos a nuestra paciente. Las iniciales del técnico, en mi caso sería AH, y la fecha de la próxima visita. Posteriormente, luego de que se logre el ingreso en trabajo de parto, completamos esta información. Con respecto a la evaluación obstétrica, hacer hincapié en la anamnesis para identificar ciertas condiciones, que ya lo hemos mencionado. Las condiciones socioeducativas, antecedentes obstétricos, los antecedentes familiares, patológicos, y obviamente nos vamos a detener finalmente en el examen físico, donde cobra un rol importante el control de la tensión arterial para diagnosticar la preexistencia o no de trastornos hipertensivos. Si tenemos una embarazada que recién comienza su gestación con cifras mayores a 140-90, ¿qué diagnóstico tenemos? ¿Una hipertensión crónica? Muy bien, una hipertensión crónica. Y si es una embarazada que venía muy bien con sus controles y pasando la semana 20 tiene trastornos hipertensivos, estamos hablando de hipertensión inducida del embarazo. Excelente. Bien, respecto al examen obstétrico, es importante el diagnóstico de la vitalidad fetal, sabiendo que después de las 6 semanas por eco transvaginal vamos a poder poner en evidencia la presencia de latidos. Eso es un dato no menor porque muchas veces las embarazadas lo primero que quieren hacer es escuchar los latiditos y ustedes como médicos, educadores, le tienen que advertir que no se asuste por no escuchar los latidos si es un embarazo menor de 6 semanas. Luego de las 14 semanas, recién lo vamos a poder auscultar mediante el Doppler manual. Y entre las 20 y 25 con el estetoscopio de Pinard. La presentación fetal obviamente es fundamental. ¿Y qué es presentación? ¿Cuál es la definición de presentación? Es la relación que tiene el eje longitudinal mayor del feto con el eje longitudinal mayor del útero. No, eso ¿no? Es situación. Sería lo que se ofrece el estrecho superior, digamos, la parte más voluminosa del feto que se ofrece el estrecho superior. ¿Y qué más? Y es capaz de encadenar el trabajo de parto. Bien, esa es la definición correcta de presentación.
porque se puede ofrecer un hombro al estrecho superior y lamentablemente no va a desencadenar el trabajo de parto, o sea que una presentación de hombros no existe, o una situación o una presentación, me corrijo, transversa no existe, porque no cumple con el requisito de desencadenar el trabajo de parto. Entonces hablamos de una situación. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. En cuanto a las maniobras de Leopold, obviamente nos va a facilitar conocer en cómo está colocado ese feto. Y ahí es que viene la segunda, la tercera y la cuarta maniobra de Leopold. Durante el examen ginecológico no nos debemos olvidar de estudiar el cuello de la paciente mediante Papa Nicolau y colposcopía. El Papa Nicolau lo podemos hacer en cualquier trimestre, sabiendo que mientras más avanzado sea el embarazo, más falsos positivos puede generar. Y también tener en cuenta que el Papa Nicolau acá en la gestante solamente incluye muestra de exocervix. No podemos hacer muestra del canal endocervical porque vamos a sacar el tapón mucoso o podemos romper la bolsa y desencadenar un trabajo de parto prematuro o desencadenar un aborto. ¿Bien? Hay algunos cambios que pueden ver los patólogos, como son las deciduosis cuando nos acercamos al segundo y tercer trimestre. Así que en la deciduosis son los cambios normales que tiene el útero producto de las hormonas del embarazo. Les aviso por si alguna vez ven un Papa Nicolau en esas condiciones para que no se asusten. Y obvio que el examen mamario tiene un rol fundamental en el embarazo, porque no solo va a permitir diagnosticar las enfermedades de la mama, sino como también ayudar a la preparación para el momento de la lactancia. Bueno, con respecto a la evaluación nutricional de nuestra paciente, es importante conocer las curvas de ganancia de peso, considerando el índice de masa corporal para la edad gestacional, sabiendo que entre un percentilo 30 y 25 estamos en lo normal. ¿Bien? La evaluación odontológica, bueno, ya lo hemos hablado ya. En caso de enfermedad periodontal, puede provocar bajo peso al nacer, partos prematuros, partos pretérminos, aborto y muerte fetal. Y la explicación es tan simple como la presencia de citoquinas circulantes producto del proceso infeccioso. ¿Se acuerdan que el cuello del útero es sensible a la presencia de prostaglandinas? Y había ciertas infecciones a distancia que podían elevar la prostaglandina y... Justamente estas son unos. Uh-huh. Bueno, acá les comparto algunos de los cuadros que están en la guía de control prenatal que son fundamentales para el conocimiento de ustedes, como por ejemplo las vaginosis, las vulvovaginitis candidásicas, las trichomoniasis, en donde se describe la etiología, algunos aspectos de esas enfermedades para tenerlos en cuenta. Bueno, detección de enfermedades de transmisión vertical como el HIV-Sida, obviamente diagnosticándolo mediante serologías como la ELISA y confirmándolo con Western blot. En el caso de positivo, detección de carga viral y recuento de CD4 para estimar el riesgo y también para el mantener, digamos, una conducta al momento del parto, porque con la carga viral indetectable la paciente puede tener un parto normal o con menos de 1000 copias. En el caso de tener más de 1000 copias va a requerir la terapia con AZT previa al parto e intraparto. Pregunta de examen. En cuanto a sífilis, sabemos que es otra de las enfermedades de transmisión sexual que deberían estar erradicadas y yo como obstetra no concibo cuando recibo una paciente
con diagnóstico de sífilis al momento del término. ¿Por qué? Porque estamos obligados a pedir una serología mínima por trimestre. Y en caso de ser diagnosticada, tratada adecuadamente con penicilina, 2.400.000 unidades intramuscular separadas por una semana. Así como también tratar a su pareja. La pareja solamente recibe una única dosis. Obviamente que es necesario muchas veces el acompañamiento con trabajo social de estos pacientes, porque a veces no adhieren al tratamiento. Entonces el asistente social va a ser el encargado de hacer este seguimiento un poco más personalizado y certificar que tengan el tratamiento o que se cumpla el tratamiento. ¿Bien? Ustedes saben que el diagnóstico se hace mediante serología, solicitando la BDRL, y en casos positivos se pide la FTA-APS, porque durante la gestación puede haber falsos positivos. ¿Se acuerdan de esto? ¿De las consecuencias que podía tener en el embarazo? ¿No se acuerdan de la coriarretinitis, de la sordera por afección del octavo par, la tibia en sable, los dientes de Hutchinson, que son los dientes en destornillador, el tabes dorsal? ¿Se acuerdan? Esto es pregunta de examen. Sí. Doctor, una pregunta. El tratamiento, ¿por cuánto tiempo se hace? Son 3 dosis, o sea, suponiendo que hoy la diagnosticamos, hoy le colocamos la primera dosis, la semana siguiente la segunda y la tercera semana a la semana subsiguiente, y nada más. Se hace un control o un monitoreo serológico de esta paciente y nada más. Bueno. Se deja consignado en la ficha de control que se aplicaron las dosis, porque el bebé cuando nace, si le detectan serología positiva sin tratamiento, va a estar 14 días con penicilina sódica endovenosa, asumiendo los riesgos que conlleva una internación en terapia intensiva, o sea, infecciones intranosocomiales, infecciones del sitio de punción, etc. Entonces miren lo importante que es tener en cuenta este tratamiento y dejarlo registrado. Bueno, gracias, doctor. Bueno, respecto a la toxoplasmosis, ustedes ya tienen, si son de la vieja escuela, con el doctor Hugo Luis Pizzi, tienen un máster en toxoplasmosis, ¿o no? Sí. Bien, ustedes saben que la toxoplasmosis es una, ¿qué es? Parasitosis. Sí, ¿qué tipo de parasitosis? ¿Qué tipo de parásito es el Toxoplasma gondii? ¿Usted se refiere a un protozoario? Exactamente, es un protozoario. ¿Es un protozoario de qué tipo? Intracelular. Intracelular. ¿Quién lo transmite? ¿O cuál es su huésped primario? Los gatos. Los gatos. Y mediante la inhalación o el consumo accidental de alimentos contaminados con heces felinas, adquirimos los seres humanos la infección. Este parásito también vive intracelular en los seres humanos, se enquista en ciertos órganos, como por ejemplo el cerebro, la retina, los músculos en general, y puede producir consecuencias graves. Imagínense en una embarazada. Si nosotros vamos a hablar de esta enfermedad en un momento agudo, puede
ser transmitida al feto, causando, si estamos en el primer trimestre, abortos o lesiones graves, como son la tríada de Sabin, ¿se acuerdan? Que era la macromicrocefalia, las calcificaciones cerebrales y la retinocoroiditis. Como así también, si estas lesiones, si esta enfermedad aparece en trimestres más adelantados, puede producir retardo mental, déficit intelectual, que va en distintos grados, de leve a severo, y o tener activación en la adolescencia y producir ceguera. ¿Se acuerdan eso? Sí. Bueno, perfecto. El diagnóstico se realiza mediante ELISA y los test de inmunofluorescencia. Es una serología que lo que hace es detectar anticuerpos. Se pide inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Si yo tengo una inmunoglobulina G positiva en el primer trimestre, ¿me quedo tranquilo o no? No, porque es agudo. No, si pide la G, sí, se queda tranquilo. Si es la G, me quedo tranquilo porque es un proceso crónico. Si es la M, me tengo que preocupar y derivarla al infectólogo, puesto que se trata de un proceso agudo. La inmunoglobulina M sí atraviesa la membrana, ¿cómo se llama? Placentaria. O sea, eso nos está hablando de un proceso agudo. Bueno, otra enfermedad infecciosa que cobra mucha relevancia en lo que sería nuestro país y en Brasil es la enfermedad de Chagas. Es otra antropozoonosis, más bien transmitida por un artrópodo hematófago, el cual es un tripanosoma, el famoso Trypanosoma cruzi, que se da en gente que habita zonas rurales o más bien que en el predio domiciliario contienen criaderos de animales como gallineros, corrales, y los hábitos domiciliarios por ahí, o mejor dicho, el material de construcción de los domicilios es de adobe, con techos de caña, viviendas precarias, hacen que estos artrópodos con hábitos nocturnos, hematófagos, consuman sangre de las personas y posterior a la picadura estas personas sientan prurito, mediante el rascado se inocula el parásito que está contenido en las heces de la vinchuca o chinche, como le dicen en algunos lugares, hacen que el parásito gane la circulación general y afecte órganos principales como lo es los plexos nerviosos mioentéricos, así como también fibras miocárdicas y los plexos nerviosos del corazón. Obvio que va a tener diferentes presentaciones en la embarazada, a veces puede pasar inadvertido, en algunos casos puede presentar en el feto o en el recién nacido bajo peso, hipotonía, fiebre. También son enfermedades de detección mediante serologías y es fundamental hacer el diagnóstico para realizar el tratamiento oportuno. Así como también la hepatitis B, que también se puede detectar mediante serología y está reglamentado solicitarla en todos los trimestres, sabiendo que la hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual o parenteral, que a su vez tiene una afección vertical, o sea, se puede pasar de la madre al hijo. Es fundamental su diagnóstico puesto que tiene afección hepática severa con la evolución. No solo hablo de una cirrosis, sino también la capacidad de predisponer a una hepatocarcinoma. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, algunas enfermedades exantemáticas no pueden pasar desapercibidas, como es la rubiola, el sarampión, la varicela, así como también dentro de la rubiola, ¿se acuerdan cuáles eran las consecuencias de la rubiola?
En el primer trimestre, abortos. En el segundo trimestre, la triada, la alteración, corioretinitis. Sí. Microcefalia, creo. Esa. ¿Qué más? Sordera también. Cordera. Bien, tiene una afección sistémica que se destaca básicamente en lo que ustedes mencionaron. Obviamente los pacientes tienen una triada muy característica que va desde lesiones leves como una otitis, una encefalitis o lesiones como retardo mental o epilepsia, hasta lesiones mucho más severas. Bien. En cuanto a otros laboratorios que vamos a solicitar en nuestros pacientes, un citológico completo para diagnosticar la presencia o no de anemia, estudiando la masa eritrocitaria, como así también la hemoglobina, el grupo y factor para prevención de la enfermedad hemolítica perinatal y en caso de que sea RH negativa, solicitar la prueba de Coombs indirecta. La detección precoz de infecciones de transmisión, las infecciones urinarias del tracto urinario mediante una orina completa y un urocultivo, sabiendo que toda infección urinaria asintomática se trata en las embarazadas. La detección de diabetes gestacional mediante glucemia en ayunas y las pruebas de tolerancia oral a la glucosa, sabiendo que mayor a 140 es diagnóstico de diabetes, y la detección del estreptococo beta hemolítico del grupo B mediante la Ley Nacional 26.369 para la prevención de las infecciones neonatales que produce, como neumonía, meningitis y sepsis, así como también maternas, como es la endometritis. Algo fundamental es el control o el chequeo de la vacunación de nuestra embarazada, y eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son las vacunas que la embarazada se tiene que aplicar? Y partiendo desde la base, tiene que tener hoy en día vacunas de COVID completa, a las 20 semanas la AAA celular, la antigripal en cualquier trimestre, a las 28 semanas el refuerzo de la doble adulto, completar esquema para hepatitis B en cualquier trimestre. Bien. La evaluación de la salud fetal en todos los trimestres mediante ecografía y monitoreos fetales a partir del tercer trimestre. Las recomendaciones nutricionales en todos los trimestres, controlar estrictamente la curva de peso y el aporte vitamínico mediante hierro, ácido fólico, y esto mantenerlo hasta los 3 meses de nacimiento. Y acá otra pregunta de examen: número de controles. Como mínimo 5 controles, y para hablar de un embarazo bien controlado, más de 9 controles. Algo fundamental, advertirle a nuestra embarazada cuáles son las pautas de alarma. Si tiene fiebre mayor o igual a 37,5 constatada con termómetro, como así también la presencia de sangrado vaginal tipo menstruación, prurito palmoplantar, dolor abdominal que no cede con antiespasmódicos comunes, contracciones uterinas que van de 35 segundos en 10 minutos, como así también la pérdida de líquido amniótico con olor a lavandina, disminución o ausencia de movimientos, o una tensión arterial mayor a 140/90 con o sin cefalea, debe advertirle a la paciente que asista de manera inmediata a una guardia médica, puesto que estas sí son verdaderos motivos de consulta de urgencia. ¿Estamos? Sí. También aconsejarle que si tiene un dolor de índole odontológico, que tome un analgésico como paracetamol y que asista a la consulta odontológica, porque desde el aspecto médico no se puede hacer nada, solamente mitigar la clínica hasta que reciba la adecuada consulta odontológica. Bueno,
Ahora les voy a mostrar algo que hice yo para ustedes, que es como un resumen de cómo debería ser el control de una embarazada en el primer trimestre. ¿Lo ven a esa ventana? La que sale la mujer embarazada. A ver, ahí comparto nuevamente. ¿Ahí la ven? Sí, ahí se ve. Sí, ahí sí, doctor. Bueno, yo le puse hoja de ruta para control de embarazo normal. Y es como para que ustedes más o menos tengan en cuenta de las cosas que deberían tener en cuenta en cada una de las visitas. En una primer consulta, confirmar y datar la gestación. Suplementar con ácido fólico, 5 miligramos, todos los días con el desayuno. Los laboratorios con serologías del primer trimestre. La ecografía transvaginal para confirmar el embarazo y visualizar que esté con localización uterina. Y obviamente brindarle las pautas de alarma. ¿Cuáles son los laboratorios que tienen que hacer? Ya se los voy a mostrar a continuación. En la segunda consulta, que sería entre las 11 y las 14 semanas, el screening del primer trimestre, que tiene como objetivo diagnosticar la translucencia nucal, identificar la presencia de los huesos propios de la nariz, el ductus venoso, el flujo tricuspidio, y el Doppler de arterias uterinas para realizar la prevención primaria de preeclampsia, identificando obviamente el IP de estas arterias, el índice de pulsatilidad. Si está mayor al percentilo 95, significa que esta paciente tiene riesgo de desarrollar algún evento hipertensivo grave en algún momento de su gestación. Si es menor al percentilo 95, nos quedamos tranquilos. Entonces, si es mayor al percentilo 95, le vamos a suplementar con ácido acetilsalicílico, 150 miligramos, que sería la aspirina Prevent, que viene de 100. Le vamos a decir que consuma una aspirina y media todas las noches. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí. En la tercera consulta, entre las 19 y 22 semanas, vamos a pedir el screening cardiológico que se realiza mediante el ecocardiograma, el scan morfológico para diagnosticar malformaciones y aplicamos la triple A celular. En la cuarta consulta, entre las 24 y 26 semanas, pedimos la pesquisa metabólica para diabetes e hipotiroidismo mediante la prueba de tolerancia oral, dosaje de TSH y T4 libre y las serologías del segundo trimestre. ¿Cuáles son las serologías? Hepatitis B, HIV, BDRL, Chagas, toxoplasmosis y Hudson. En todos los trimestres pedimos lo mismo. En una quinta consulta, entre las 28 y 32 semanas, pedimos una ecografía tocoginecológica común para visualizar la ubicación final de la placenta y valorar el líquido amniótico. Pedimos una CUMS indirecta si es una paciente RH negativo y aplicamos inmunoglobulina anti-E. Y reforzamos con vacuna doble adulto. En una sexta consulta, entre las 35 y 36 semanas, solicitamos los prequirúrgicos, que incluirían los laboratorios habituales, el famoso SEUGO, más serologías del tercer trimestre, el exudado para estreptococo beta hemolítico del grupo B, un electrocardiograma con valoración cardiológica, una ecografía tocoginecológica para saber la situación, la presentación y el peso estimado fetal, como así también valorar el líquido amniótico. Hacemos consejería y preparación para la lactancia, identificando obviamente si está formado o no el pezón y aconsejándole las maniobras para formarlo. Y la PIM, la preparación preparto, que acá pueden incorporar métodos como la gimnasia preparto, yoga, etc.
Y en una séptima consulta, entre las 37 y 39 semanas, monitoreo fetal no estresante, ecografía tocoginecológica más Doppler feto-placentario para conocer cuál es el estado hemodinámico feto-materno, indicarle a la paciente la realización de una cartilla de movimientos. ¿Saben lo que es la cartilla de movimientos? Sí. Tenés que decir a la madre que anote un cuadernito todas las veces que el niño se mueva. Bien, después de un alimento, por ejemplo, después de comer o después de merendar. Se le pide seguimiento semanal y se refuerzan las pautas de alarma, que ya las hemos mencionado. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Otra cosita, y ya esto sería lo último. Doc, a la paciente ginecológica solamente se le pide toda la serología menos toxo y Chagas. ¿Cómo? A la paciente ginecológica solamente se le pide la serología, o sea, todas las que dijo usted, menos toxo y Chagas. No, a todas se le pide todo. O lo mismo se le pide. Bueno, yo esto lo hice para mi consultorio, para que sea más fácil manejarlo. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, este es un cuadrito donde yo voy marcando con tilde las diferentes determinaciones de laboratorio. Por ejemplo, si pido un hemograma, le tildo acá, recuento de plaquetas, TP, KPTT, leucemia, hemoglobina glicosilada, fructosamina, que sería como la hemoglobina glicosilada, pero que recobra mucho mayor valor en la embarazada. Valoro la función renal mediante urea, creatinina y ácido úrico, una orina completa para identificar algún trastorno renal, el índice proteinuria-creatinuria como para estimar una proteinuria de 24 horas, un urocultivo más recuento de colonias, exudado para gérmenes comunes y exudado para estreptococo. Función hepática y lesión hepática la evalúo mediante las transaminasas y acá las serologías clásicas. Y al último acá puse ácidos biliares en el caso de sospecha de una colestasis. Bueno, los escucho, dudas, ¿les gustó, no les gustó, les sirvió, no les sirvió? A mí me encantó. Un repaso de todo y ahora cómo sabemos en qué tenemos que hacer hincapié. Exactamente. Es el objetivo de este taller que ustedes se detengan punto por punto de todo lo que hemos visto hoy. El objetivo de esto no es dar un teórico, sino más bien refrescarles la memoria. Este de hoy precisamente sí tiene un enfoque más bien teórico porque hay muchos conceptos que tienen que refrescar, pero el resto de los talleres no tienen este tipo de presentación así tan teórico. Yo lo que voy a hacer ahora es ir tomándoles los datos de ustedes para la asistencia. O pueden hacer un PDF un Excel y compartirlo entre ustedes en el grupo y me lo envían para que quede mejor el registro. Después les voy a... Gastón, podés encargarte de enviarme después el PDF, el Excel con la asistencia de ustedes. Dale. Bueno, ya si quieren se pueden retirar, solamente se van a quedar los que estaban rotando con el doctor Salazar para hablar con ustedes. Doc, una consulta antes de terminar. Sí. La toxoplasmosis, además de la ELISA, ¿se pide el test de avidez o no se pide? Sí, por ejemplo, a veces tenemos falsos positivos y lo pedimos al test de avidez. Ah, perfecto. Consulta.
De la presentación de caso, ¿cómo vamos a hacer? La semana entrante ya empiezan ustedes a presentar casos, así que el que tenga un caso ya preparado, lo escuchamos. La semana que viene, lo más probable es que sea presencial. Bueno, ¿y quiere en PowerPoint o solo hablamos como? Ustedes organícenlo como a ustedes les sea cómodo, porque ustedes son los que lo van a defender. Bueno, gracias. Bien. Bueno, si no hay más dudas, los que tengan cosas que hacer puedan continuar con su actividad y se quedan solamente los que estaban con el doctor. Consulta. Sí, Candela. Doc, nosotros que estamos con Tisera también queríamos hablar con usted. Chicas que estamos rotando que nos tocaba con el doctor Tisera. También quédense. ¿Cómo hacemos con la actividad práctica? Quédense. Bueno, el resto puede abandonar la reunión. Chao, Doc. Chao. Bueno, chao, profe, gracias. Chao.